y con mucha sistematización y con rigor. Y lo he cogido con profundidad y con responsabilidad personal y profesional. El tema que vamos a cubrir hoy es el tema del liderazgo avanzado desde la perspectiva de la salud, el bienestar y un concepto nuevo que estamos introduciendo es el concepto de cómo los seres humanos desarrollan energía adaptativa. ¿Por qué? La covidianidad nos ha hecho el desafío de tener todos nosotros que generar energía, pero que sea una energía adaptativa para producir resultados. Entonces comienzo con un planteamiento que tiene dos dimensiones. Y aquí me estoy haciendo eco de cientos, literalmente de cientos de investigadores y autores sobre el tema del liderazgo en su sentido contemporáneo. Por lo tanto, comienzo con dos planteamientos fundamentales. El primer planteamiento: las luchas y los combates por una vida personal y profesional digna deben hacer del ser humano un mejor líder. Lo quiero repetir, ese primer planteamiento. Las luchas y los combates por una vida personal y profesional digna, responsable, respetuosa, deben hacer del ser humano un mejor líder. Y cuando la gente dice un mejor líder, ¿cómo? La contestación sencilla que voy a dar: mejor que el año pasado. Eso quiere decir, las luchas y los combates de este año nos deben hacer mejores líderes en el plano personal, profesional, que el año pasado. El segundo planteamiento que quiero hacer: es imperativo, obligatorio, necesario superar los retos, los desafíos y las adversidades para hacerse un mejor ser humano, profesional y líder. Y vean que hay una sinergia con el primer planteamiento. Es obligatorio encarar los desafíos y las adversidades como una especie de escuela, una especie de proceso para convertirnos en unos mejores seres humanos en el sentido profesional y de liderazgo. Y el punto que quiero hacer es que el liderazgo, como un proceso real y profundo de mejoramiento profesional y personal, va de la mano con la lucha en la vida diaria, particularmente en estos tiempos de la covidianidad. Por lo tanto, si no hay lucha, no estamos mejorando. Si no hay combate, no estamos mejorando. Y los retos y los desafíos que estamos enfrentando nos ponen en guardia, y quiero enfatizar esa expresión. Estamos en guardia, nos ponen en guardia, en anticipación y en prevención para hacer nuestro trabajo a la altura de lo que se requiere. Entonces, una clarificación importante aquí: no hay líderes perfectos. De hecho, el que reclame la perfección, ese es su gran problema. No hay líderes perfectos. ¿Por qué? Porque el liderazgo y los líderes siempre están en continuo mejoramiento. Si uno quiere vivirle a la vida a su talla, uno tiene siempre que estar en continuo mejoramiento. Y una pregunta muy importante, que los invito a que la entretengan en su intimidad y en su privacidad, una pregunta fundamental, muy importante para los líderes y sus procesos de mejoramiento, son las siguientes. Primero, ¿cuáles han sido las lecciones fundamentales que has tenido en tu vida personal y profesional en el último año? Les repito, la pregunta fundamental, y uno la tiene que contestar, y a veces la tenemos que contestar con el grupo íntimo de nosotros. ¿Cuáles han sido las lecciones fundamentales
que has tenido en tu vida personal y profesional en el último año. Y si queremos hacer esa misma pregunta de otra manera, podemos decir, ¿cuáles han sido las experiencias transformadoras y definitorias de tu vida, de nuestra vida, en el último año? Yo tengo las mías escritas, las tengo escritas, ¿verdad? Pero esas son dos preguntas fundamentales que, como la vida a veces va tan rápido, le quiero pedir aquí a mi grupo familiar, que son todos ustedes, que por favor las entretengan, porque son condiciones y respuestas necesarias para revalidar el aprendizaje. Y las dos preguntas son ¿cuáles han sido las lecciones fundamentales en tu vida personal y profesional en el último año? Y la misma pregunta desde otra perspectiva, ¿cuáles han sido las experiencias transformadoras y definitorias en tu vida en el último año? Y plantearnos esta pregunta, y ya le dije con humildad que me la he estado planteando fuertemente, plantearnos esta pregunta que implica detenernos en esta carrera de alta velocidad que a veces se lleva en el país. Plantearnos esta pregunta es muy necesario, porque hay que aprender de esas experiencias. Hay que aprender de esas experiencias para establecer una plataforma de salud, bienestar y energía adaptativa en ruta al futuro. Y parte de ese proceso consiste, como diría mi gran mentor en la Universidad de California en Berkeley, en identificar y reconocer nuestros errores y enfrascarnos en un proceso de autocorrección. Y a veces en una carrera de alta velocidad es difícil identificar y aprender los errores, pero si no identificamos y aprendemos nuestros errores, no hay autocorrección. Por eso es que hay mucha gente lo que hace es reciclar el status quo y reciclar la vida. Y es una pena que eso sea así. Uno de los trabajos principales de mi mentor, Marty Landau, se titula así: The Self-Correcting Leader and Organization. Así que al reconocer los errores, los líderes aprenden y se preparan para apoderar a otros. Porque cuando los líderes aprenden de sus errores, lo que quieren es que las personas que están desarrollando no necesariamente tengan que pasar por sus mismos errores. Y esa lucha, porque es una lucha, es un combate, dice Bill George y Steven Snyder, que ahorita los vamos a explicar, dice Bill George y Steven Snyder, que esa lucha constituye el norte auténtico de la persona que quiere crecer y desarrollarse. El norte auténtico, y me gusta esa metáfora, ¿verdad? El norte auténtico, el norte verdadero de la persona que quiere desarrollarse. Y también estos investigadores dicen esto: enfrascarnos en esa lucha de continuo mejoramiento implica también que reconocemos que es un arte que hay que manejar, es una artesanía. No es una cosa automática, ni estructurada, ni robotizada. Es un arte, es una artesanía. Me gusta decir también, es una poesía personal para el ser humano. Así que es un arte, quiero decir esto, y para nosotros los hombres quiero decir, es un arte, no es un machismo. El machismo siempre es agresivo y es cuasi violento y es rudo. Es un arte, es una obra artesanal, no es un machismo, ni tampoco es un autoritarismo. No es una imposición, es un proceso de aprender a mejorar y trabajar con otras personas para que mejoren también. Y es un asunto también de anticipar y encarar la realidad con sensibilidad. Miren estas palabras: compasión
y con amor como elementos importantes para la próxima cultura y para el próximo normal después de la covidianidad. Y obviamente lo que estamos diciendo y enfatizando, hay que luchar y batallar por la tierra firme. Y en Puerto Rico, ¿qué aspiramos? Aspiramos a un país firme, una tierra firme. Y lo que hemos aprendido es que hay que luchar y batallar por la tierra firme, por las organizaciones firmes, por la tierra prometida, por las organizaciones prometidas en términos de desarrollo potencial y de los resultados que obligatoriamente tenemos que alcanzar. Y estamos hablando de tierra firme en términos de autenticidad. ¿Qué es la tierra firme? Esta metáfora, lo que quiere decir esto, ¿qué es lo que realmente es auténtico para el ser humano? Y eso siempre implica la dimensión de la espiritualidad y de conectarnos con el cielo. Implica también, cuando uno quiere establecer tierra firme en el plano personal, institucional y social, implica reconocer cuáles son las debilidades y las vulnerabilidades, al igual que las poderosas fortalezas y el trabajo duro y excepcional realizado. Pero aquí quiero enfatizar esto con mucha consideración. Si queremos superar nuestros errores, si queremos movernos en ruta al futuro, en tierra firme, es importante reconocer las debilidades y las vulnerabilidades personales y también organizacionales. Porque a veces en el diario vivir se habla de vulnerabilidades y de debilidades, pero eso se coge con una liviandad, que no le hace justicia a lo que significa trabajar con esas dimensiones. Y miren lo que hemos ido aprendiendo, investigando en el país. Hemos ido aprendiendo, investigando en el país, conversando con gente, con muchas instituciones. ¿Y qué hemos ido aprendiendo? Hemos ido aprendiendo que la gente no quiere líderes que tengan el guille de superhombres o de supermujeres. Esa metáfora y esa concepción, eso se está dejando atrás y se lo devoró la pandemia. La gente, y tenemos bastante evidencia para poder hacer ese reclamo, no quiere líderes de superhombre o de supermujer. La gente lo que quiere es líderes de carne y hueso. Personas reales que puedan decir, miren, que puedan decir, no sé, ayúdame, me equivoqué. Estas son mis áreas fuertes, pero estas otras no son mis áreas fuertes. Necesito de que ustedes me ayuden para encarar la realidad de la institución, de los sectores y obviamente en una escala mayor del país. Entonces aquí, este es un punto nuevo que estoy compartiendo en el día de hoy. La vulnerabilidad compartida. La vulnerabilidad compartida es una fuente de poder. La vulnerabilidad compartida en el círculo apropiado y en la intimidad apropiada. La vulnerabilidad compartida es una fuente de poder. Y los remito aquí a una obra extraordinaria que la vamos a resumir ahorita de una manera rápida, a la obra de John Hope, H-O-P-E, John Hope, que se titula Love Leadership, The New Way to Lead in a Fear-Based World. Y en esa obra, Hope nos habla de la paradoja de la vulnerabilidad. Y una de las cosas que nos dice, mientras más presto yo estoy en un ambiente adecuado a hablar de las vulnerabilidades con las que hay que trabajar, más se integra al equipo, más sólida es la cultura y mayor es la capacidad de lograr una unidad de propósito. Y entonces,
les digo a ustedes lo siguiente: atención, 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 peligro, 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 alerta, alerta, alerta. A veces, al no reconocer su rol en los problemas alrededor del líder y cómo el líder contribuye a esos problemas, al no reconocer eso, entonces se limita o se priva el aprendizaje, el crecimiento con la experiencia y la acción apoderada y colectiva del equipo, que es importante para seguir hacia adelante. Entonces, si uno quiere evitar eso, ¿qué queremos evitar? El que no podamos compartir nuestra propia contribución a veces a los problemas de la vida cotidiana. Si uno quiere evitar eso, entonces uno tiene que encararse uno mismo. Enfrascarse en un proceso de mirarse en el espejo y encararse uno mismo y atreverse a pensar con frescura. Porque los tiempos requieren de líderes, de profesionales que se atrevan a pensar con frescura, con creatividad, con imaginación, entreteniendo cosas que antes no habían sido vistas. Y entonces aquí el título de la sesión de hoy: al integrar la salud, que ya mismo lo vamos a explicar, con el bienestar. Este asunto de bienestar siempre es un asunto de balance. Y la energía adaptativa, los seres humanos se mantienen o se hacen más firmes, tienen los pies más enraizados en la tierra y obviamente ya ustedes me conocen a mí y su corazón siempre puesto en el cielo. Y por consiguiente, cuando eso se hace, se pueden explorar nuevas rutas de aprendizaje en virtud de esas experiencias. Por eso es que las experiencias del día de hoy son muy importantes y es importante también plantear este término que quiero trabajar en el día de hoy, que es el término de energía adaptativa, que es una capacidad requerida para los líderes que van a enfrentar retos y desafíos. Y también es importante, como ustedes saben, en una sociedad anterior donde casi todo el mundo tenía déficit de atención, es importante en la nueva cultura post pandemia revalidar la focalización. Eso quiere decir en qué estamos concentrando y la disciplina con la que se tiene que trabajar con los asuntos que realmente importan. Y ya hay muchos investigadores que están diciendo, bienvenidos la cultura del sistema de honor. Bienvenidos la cultura del sistema de honor, donde el ser humano, porque se respeta a sí mismo, va a tratar de cumplir con todo lo requerido de una forma honrosa. Y obviamente este asunto de crecer, mejorar, es un asunto siempre de largo plazo. Es un asunto de largo plazo. Es como decía mi amado maestro, premio Nobel Herbert Alexander Simon, en economía, 1977, decía, es un asunto de ir pelando la cebolla. Ir pelando la cebolla hasta uno quedarse con lo medular. Y es un asunto para estar consciente de los sentimientos, de las emociones, de las reacciones y desarrollar ese potencial de realización que todos tenemos. Entonces, como han dicho algunos filósofos e investigadores, las relaciones son el espejo a través del cual nosotros nos vemos a nosotros mismos y cómo nosotros somos. Eso es lo que quiere decir. Cómo yo suscribo relaciones con otras personas es un reflejo de cómo yo soy. Y hay algunos psicólogos que van a decir,
nuestra autoconciencia, el sentido de reconocer quiénes somos, nuestra autoconciencia se desarrolla observando a otras personas. Así que hay dos preguntas de trabajo para los profesionales y para los líderes en Ruta al Futuro. Dos preguntas de trabajo. Son dos preguntas de coaching. Son dos preguntas de consejería. Son dos preguntas de crecimiento y desarrollo. Y es muy importante en la pretensión de desarrollar a nuestros equipos de trabajo. Son dos preguntas muy importantes. La primera pregunta: ¿con cuántas personas queremos tener o tenemos una relación realmente abierta? Eso quiere decir de apertura, de sinceridad, de autenticidad, para hablar de nuestras vulnerabilidades y de nuestras fortalezas. Acuérdense que hemos dicho a través de estos últimos 6 años, todo ser humano debe tener una junta de directores de intimidad. En el caso mío, la presidenta de la junta mía de intimidad es mi esposa y mi hija es la vicepresidenta. Entonces, la segunda pregunta es: ¿cuántas de esas personas que hemos identificado están dispuestas a tener ese espejo, esa relación de unos con otros? Aquí aludo, y lo veremos ahorita, aludo a este concepto de uno de los padres de la sociología norteamericana, el exquisito genio de la sociología, Alvin Gundner. Alvin Gundner, en una vida de investigaciones sociológicas con aplicaciones a las organizaciones exquisitas. Alvin Gundner. Y Alvin Gundner fue el articulador de la regla, de la ley, de la norma de reciprocidad. Y uno de los puntos importantes de Gundner, el sociólogo, es que en ruta al futuro, en ruta a lograr los resultados, los seres humanos tenemos que desarrollar una norma de reciprocidad. Por ahí está Paco Tirado, y con mucha frecuencia cuando he compartido esto con Paco Tirado me dice: la norma de reciprocidad se fundamenta en la confianza y en la lealtad como elementos imperativos que hay que reconocer en el sistema de relaciones. Así que esas dos preguntas son importantes porque, como decíamos en la clase anterior, si queremos lograr estos resultados de los que estamos hablando, necesitamos edificar un equipo de trabajo que nos ayude en estos tiempos de reto y de prueba en nuestras familias. Y esto siempre alude a la familia y alude también a compañeros importantes de trabajo. Entonces hay una promesa aquí. Y la promesa es que al uno enfrascarse en estos procesos de crecimiento, desarrollo, y quiero añadir aquí espiritualidad, nos vamos a sentir más vivos, más energizados, más adrenalizados y más resilientes. Esa es la promesa. Todo el que luche por vivirle a la vida una dimensión, una talla de más respeto, de más dignidad, de más esfuerzo, de más transparencia, el resultado será que se sentirá más vivo, más energizado, más adrenalizado, más resiliente, pero quiero añadirle aquí dos palabras que son un desafío en la sociedad contemporánea. Esos seres humanos, que espero que seamos todos nosotros aquí en esta red de intelectualidad que nosotros llevamos aquí en los últimos 6 años, dos palabras importantes: se sentirá uno más feliz y más alegre, independientemente de la adversidad
y de la dificultad y de los obstáculos que nos ha planteado la cultura de la covidianidad. Así que todo esto de lo que se trata es de ejercer un liderazgo más auténtico, un liderazgo más servicial. Miren lo que yo pienso, si vamos a desarrollar un liderazgo servicial, tenemos que reconocer cuáles eran los estándares de servicio que usábamos el año pasado. En el plano personal, que es el más importante, y en el plano institucional. Y una vez lo hemos identificado, vamos este año a duplicarlo. Doble porción, pero que no se quede en retórica, que se traduzca en acciones y comportamientos. Doble porción. Por uno mismo, porque uno se va a sentir más eficaz. Por las instituciones que amamos, porque las vamos a robustecer. Y por una contribución necesaria al país y a las comunidades que servimos. Así que se trata, ¿verdad?, de uno ser más auténtico, servicial, compasivo. Y la promesa es que las relaciones entonces se van a hacer más robustas y se logran mejores resultados. Así que la primera página, después del título, la primera página, esto alude a algunas de las obras que hemos consultado. Allí en esos libros de referencia que los hemos utilizado para esta presentación, pero quiero decirle con humildad, esto es solamente una muestra de lo que consultamos para esta presentación. Lo quiero decir con humildad y no lo digo en ningún momento como quejosidad, al revés, lo digo con alegría y con un sentido de que el trabajo se ha cumplido. Pero de estas referencias les hago destacar el libro de John Hope Bryant, que se lo mencioné hace un rato, Love Leadership, The New Way to Lead in a Fear-Based World. Este libro, para mí ha sido muy importante porque llevo un tiempo diciendo, hay distintos filósofos y investigadores y profesores que hablan de cómo está el mundo, ¿verdad? Y yo llevo un tiempo diciendo, el ser humano del siglo XX y del siglo XXI tiene miedo. Hay otros profesores distinguidos que dicen el ser humano se siente solo, el ser humano se siente triste, el ser humano alude a distintas condiciones. Pero yo llevo un tiempo, décadas, diciendo el ser humano se siente atemorizado. Entonces eso hay que responder, ¿verdad? Y una de las implicaciones de este libro reciente de Hope Bryant es que para superar el miedo hay que aprender a amar con intensidad. Entonces el otro libro que le recomiendo por ahí es el libro de Snyder, ¿verdad? El Leadership and the Art of Struggle. El de Bill George también es un libro espectacular. Bill George, un ejecutivo muy distinguido, escribió ese otro libro de las 7 estrategias para manejar crisis. 7 estrategias para manejar crisis. Y son libros extraordinarios. El de Jon Kabat-Zinn, ¿verdad? Este libro de metacognición en la vida cotidiana. Y el mismo libro de Full Catastrophe Living. Son libros interesantes, particularmente desde la perspectiva que estamos hablando. Recuerden aquí al sociólogo Alvin Goldner, ¿verdad? Donde estamos planteando ahí en parte de su obra la norma de reciprocidad. Y la norma de reciprocidad, miren qué importante esa norma de reciprocidad, particularmente en el contexto de las organizaciones, que a veces lo que se da es lo opuesto, pero la norma de reciprocidad, particularmente en el contexto de las organizaciones, lo que dice, la gente debe ayudar en las organizaciones a aquellos otros que los han ayudado a ellos. Fíjense qué sencilla, pero a veces tan difícil de identificar en la cultura de trabajo. Y segundo, las personas no deben lastimar
una regla básica muy aplicable en estos tiempos. Las personas no deben lastimar a nadie que los ha ayudado a ellos. Suena sencillo, pero cuando usted coge esas dos reglas de Gurner y las traduce a la organización como un norte para los líderes, usted se da cuenta de las complicaciones. Y de hecho, esos dos desafíos en esas dos normas de reciprocidad están planteadas, vivitas y coleando en la sociedad puertorriqueña en el día de hoy. Así que la próxima página, ¿verdad? Hay una relación entre la salud, el bienestar, el wellness y la energía adaptativa. Acuérdense que el término que estamos introduciendo hoy, nuevo, hemos hablado de salud y bienestar en otras ocasiones, el término nuevo como una responsabilidad de los líderes es desarrollar energía adaptativa, porque hay veces que se desarrolla energía que es destructiva. La energía adaptativa para lograr los resultados personales y organizacionales. Cuando estamos hablando de salud, se alude a un estado completo de bienestar físico, mental, social y espiritual. Esa definición es compartida por todas las instituciones importantes en Puerto Rico y en el mundo que tratan con la salud. Cuando estamos hablando de bienestar, estamos hablando de un estado físico, mental, social y espiritual. Pero aquí es que se le añade algo nuevo, el wellness, que proporciona un sentimiento de satisfacción, de paz y de tranquilidad. Y cuando estamos hablando de energía adaptativa, que es el término que vamos a trabajar hoy, estamos hablando de un estado superlativo, mayor, de conciencia. ¿De conciencia de quién? Del ser humano. Superlativa conciencia que permite canalizar las energías que uno tiene en el interior hacia comportamientos y resultados edificantes y que hagan una diferencia. Así que esos tres elementos están integrados en una plataforma de liderazgo en ruta al futuro. La próxima lámina, que alude a la cultura de bienestar, ¿verdad? Y esta lámina la habíamos presentado anteriormente, la presento aquí solamente para repasarla. Esta lámina lo que dice es para sentirme en paz conmigo mismo, wellness, hay que desarrollar pasión y balance entre la vida y el trabajo. Y recuerden esta expresión de balance porque la vamos a retomar ya casi al final de la presentación y la clase de hoy. Es importante también, hasta por razones teoterapéuticas, conectar con Dios, con el ser y con otras personas. Ese triángulo de interacción es importante alinearlo y componerlo para la salud mental. Hay que concentrar mentalmente, porque esta es la sociedad que con la superestimulación nos provoca la falta de concentración. Hay que concentrar mentalmente en las cosas que queremos lograr y cultivar la resiliencia. Asegurar el sueño restaurador, eso quiere decir, es una metáfora que implica duerme y descansa, alimentarte saludablemente y mantener la condición física y la vida activa para cada cual según su propio estilo de vida, pero de manera recurrente y disciplinada. Y cuando ustedes ven abajo la cita de Brad Jacobs, Blue Wave Medicine, ese es el argumento, entre otros, que está haciendo este doctor en medicina. La próxima lámina, por favor. Entonces, si hablamos de salud, bienestar y energía adaptativa en la cultura post-pandemia, los elementos clave para manejar la cultura post-pandemia son la salud, el bienestar y la energía adaptativa. Pásala, Manuel. Así que vamos a entrar al término de energía adaptativa. ¿Ok?
es un término concreto, psicológico, importante. Cuando se habla de energía adaptativa, y una palabra clave aquí es adaptativa, se alude a una fuerza saludable y positiva en el interior del ser humano. Está dentro de nosotros y no fuera de nosotros, que propulsa al ser humano para alcanzar sueños, visiones, proyectos y resultados. Se trata de emprendimiento, pero un emprendimiento adaptativo y constructivo que produzca resultados. Y eso siempre tiene que ver con movernos hacia el logro de una meta clave, fundamental, reconociendo, y esto es muy importante, reconociendo las advertencias que surgen cuando nos estamos descarrilando. Y este es un punto que constantemente mi hija me dice, mira papi, te estás descarrilando, encarrílate. En las metas que hemos compartido en la organización de nuestra familia. Así que muy importante que los líderes se hagan la pregunta, ¿quién te hace advertencias a ti cuando observa que te estás descarrilando? Las investigaciones dicen que muy pocos líderes tienen de esas personas. Eso tiene que ver con la junta de directores de intimidad y tiene que ver con gente, como diría Aaron Wildowski, profesor querido que tuve también en California, gente que realmente se atreva a hablarle a uno con verdad. Pero como diría Hope Bryant, al hablarle con verdad, uno lo tiene que hacer con amor. Porque si lo que hay es agresividad y si lo que hay es tensión y presión, eso es otra cosa. Así que esto es importante, ¿verdad? Alinear en ruta al futuro las acciones que llevamos a cabo, ¿verdad? Las acciones, otra palabra para acción son los comportamientos que llevamos a cabo con los criterios y los requisitos externos que se le colocan al ser humano. El comportamiento y las acciones tienen que alinearse a los criterios y los requisitos externos con los que quiero cumplir para producir resultados. Y entonces, muy importante como estándares de automanejo, los principios y los valores que decimos que suscribimos. Si uno dice que uno suscribe el valor del servicio, se tiene que notar en el comportamiento. Se tiene que notar en el comportamiento. Si no se nota en el comportamiento, pues algo pasa. Y en la medida en que esos elementos se integran, acciones y comportamientos que cumplen con los criterios y los requisitos externos que van a producir resultados, guiados por los principios y los valores que suscribimos, entonces el ser humano está en una ruta hacia el éxito. Por eso es que, la próxima, por favor, por eso es que cuando se integran los elementos de la salud, el bienestar y esa energía adaptativa que es positiva, entonces ponderamos con calma. Y aquí quiero enfatizar esto porque es el tema de la lámina anterior. Ponderar con calma la retroalimentación de mejoramiento que nos están dando otras personas en la vida cotidiana. En vez de ponernos defensivos, ponderar con calma la retroalimentación constructiva, amorosa, pero directa, auténtica que estamos recibiendo en la vida cotidiana. En esta semana yo le decía a esta persona, a un amigo que me llamó, ¿verdad? Y me estaba diciendo el éxito que había tenido en una gestión. Y yo le dije, pues disfruta ese éxito. Parte de este proceso es disfruta el éxito, porque ya él estaba pensando de que era mucho trabajo, que era mucha presión, que estaba mirando otros escenarios alternativos para su vida, que él no se veía toda la vida haciendo lo mismo. Y yo le dije, tranquilo, tranquilo, tranquilo.
en este momento disfruta los resultados que has tenido producto de un trabajo arduo, esforzado, valiente, de milla extra. Así que cuando uno integra el elemento de la salud, el bienestar y la energía adaptativa, entonces uno puede con calmita ponderar la retroalimentación recibida de otras personas que quieren nuestro bien y no ponernos defensivos, porque el asunto es de incorporar el nuevo aprendizaje en las acciones y en los comportamientos del futuro, porque acuérdense cómo empezamos. Los líderes siempre deben estar en un proceso de continuo mejoramiento, que lo puedan compartir con otras personas. Así que la próxima lámina, que lo hemos hablado en otras sesiones, siempre para los líderes, los profesionales y las personas, es un gran desafío mantenerse íntegro. Es un gran desafío, es un combate, es una lucha. Por eso es que me gusta el constructo, el concepto de lucha, de combate, ¿verdad? Es un asunto, un desafío el mantenerse íntegro. Y para uno poder lograr mejoramiento en esa dimensión, es importante conectarse con Dios, conectarse con uno mismo y conectarse con otras personas. Y de esa manera se activa la energía positiva. Y la energía positiva, cuando se activa en nuestro interior, ¿verdad? Uno dice, tengo energía y la estoy tratando de canalizar en la dirección de los resultados correctos. El ser humano se siente, aunque sea mucho trabajo, se siente inspirado. Se siente como que le está dando curso a su creatividad. Se empiezan a practicar con pequeñas innovaciones, no tienen que ser grandiosas, pequeñas innovaciones en la vida cotidiana. Y el ser humano que está acogido por esa energía adaptativa siempre va a conseguir soluciones. Acuérdense lo que hemos compartido en estos 6 años. Yo espero que lo tengan codificado en sus mentes. Los profesionales, los líderes que requiere el país son personas que piensan siempre que hay solución a los problemas. There's always a way. There's always a way. There's always a way. Así que la energía adaptativa es una fuerza interior extraordinaria. Es como si fuera un volcán, es un gozo, es un fuego interior extraordinario que imparte valor. ¿Para qué? Imparte valor, coraje para persistir y perseverar aun cuando se piense que el fracaso es inminente. Por eso es que siempre tiene un componente de heroicidad, ¿verdad? Aunque no se logre de momento el resultado, me quedo con la satisfacción que hicimos lo que había que hacer. Segundo, valor para evocar resiliencia, la capacidad de resistir y de rebotar hacia adelante cuando nos caemos. Todos nos vamos a caer. Todos nos vamos a caer, pero lo importante es levantarnos y rebotar y seguir hacia adelante. Y esa energía adaptativa en nuestro interior provee fortaleza para encarar y superar los pensamientos negativos, evitando retroceso. Acuérdense, el pensamiento negativo, hay mucha gente aquí que me conoce por 2 o 3 décadas en este grupo, 2 o 3 décadas. Siempre he tenido el vellón de que no cultivemos y no le demos espacio a que los pensamientos negativos en nuestra mente sean mayores que los pensamientos positivos. Porque cuando eso ocurre, el ser humano o se detiene o va en retroceso. Y la energía adaptativa lo que nos ayuda es a formular esos pensamientos adaptativos y positivos. La próxima. Entonces, hay este libro, ¿verdad? De este autor, un libro muy famoso
¿verdad? El libro se titula así, Flow, un libro muy famoso. Lo cita mucha gente, pero pocos lo han leído porque es un libro de neurociencia, es un libro de cognición, es un libro bien profundo en la investigación. Y es un libro interesante, y una de las invitaciones que hace el autor es que los seres humanos, cuando activamos esa energía adaptativa, entonces estamos en flujo. Y no es un término de vacilón, ni es un término liviano. Flow lo que quiere decir en continuo movimiento para producir resultados. Esto no es esto para estar en la nirvana o estar en el relajo. No, no, no. El flow es continuo movimiento para lograr los resultados. Y el autor alude a este concepto de flow como estar inmerso en un estado mental de energía concentrado en producir comportamientos positivos y productivos. ¿Y cómo sabemos que son comportamientos positivos y productivos? Porque generan resultados dramáticos. Así que a los de ustedes que les gusta leer esto, les recomiendo el libro de Flow, pero lo lean con calma, con prudencia. Y adviertan también aquí el tema que habíamos hablado anteriormente. Y ustedes saben que en las clases en los últimos 6 años hemos trabajado mucho este tema. Acuérdense cuando hemos discutido los libros de Erich Fromm, el libro de Anatomía de la Destructividad Humana, muchos libros sobre el tema del miedo. Uno de los libritos, ensayitos que escribí en algún tiempo tiene que ver con el libro de Edward W. Deming, La liberación del miedo en las organizaciones. El libro de Edward W. Deming, uno de los padres de la calidad, La liberación del miedo en las organizaciones. Pero aquí lo que quiero plantear, el adversario principal para uno activar esa energía adaptativa que produce resultados dramáticos y positivos en el ser humano, el adversario principal es el miedo con todos sus sabores. Y aquí un punto importante, el miedo yace en el interior del ser humano. Y ahí puse algunos, uno puede hacer una lista mayor de esa y uno puede añadirle los de uno, ¿verdad? Uno puede añadirle, la lista no es exhaustiva. El miedo yace en el interior de uno y es esta sensación que uno se va a colapsar. Por eso, oigan, la única manera sólida de superar el miedo es conectándose con Dios. ¿Cuántas personas yo le he dicho, a mí no me va a dar el COVID porque yo tengo el Espíritu Santo? Tengo el Espíritu Santo y lo voy a decir con fuerza, no con prepotencia. No con prepotencia, lo voy a decir con fuerza porque el poder no está en mí, está en el Espíritu Santo. Pero uno tiene que estar convencido en la medida en que uno lo suscribe en el interior, entonces el miedo se evapora. Eso no quiere decir que no voy a ser cuidadoso, ni que voy a ser preventivo, ni que voy a tomar medidas cautelares. Claro que sí, pero todas esas cosas las voy a hacer sin temor alguno, porque Jesús me ve. Así que a veces uno tiene miedo a morir, a fracasar, al qué dirán, al enfermar, a lo que va a pasar con la familia, a las alturas, a volar, a ser lastimado, a ser avergonzado, todas esas cosas. Pero esas cosas yacen en el interior de uno y uno tiene discreción de cómo manejar esa realidad. Acuérdense del libro de Erich Fromm, Anatomía de la Destructividad Humana, donde se aborda con mucha profundidad esta condición. La próxima lámina dice la energía adaptativa. Miren la energía adaptativa. En primer lugar, siento las fuerzas en mi interior.
La siento, eso quiere decir, siento que estoy orientado. El Homo faber, ¿verdad? Homo sapiens, Homo ludens. El Homo faber es aquel que siente en su interior que se puede mover y producir resultados. Por lo tanto, cuando uno siente en su interior esa energía adaptativa, entonces ese ser humano se convierte en alguien esforzado. Esforzado lo que quiere decir, va a dar la milla extra. Va a dar la doble porción. Segundo, va a ser valiente, porque esa propia energía interior le crea una plataforma de valentía. Y cuando usted combina esfuerzo con valentía, casi siempre se produce un resultado positivo. Por lo tanto, ¿qué necesitamos en el país? Necesitamos líderes esforzados, valientes, con una plataforma ética sólida, que estén comprometidos para producir resultados positivos en donde quiera que se encuentren. Así que la próxima, el predicamento paulino. ¿Quién es Paulo? Pablo es el apóstol San Pablo, que es una de las mejores expresiones en las epístolas paulinas. Tengo a veces amigos agnósticos, y le digo, lean a Pablo no necesariamente con una visión religiosa, léanlo con una visión intelectual. Las epístolas de Pablo son teologías del comportamiento, son estrategias de comportamiento. Y Pablo es uno en el Nuevo Testamento quien más habla de cómo la vida es una lucha y es una batalla, ¿verdad? Esas expresiones están todo el tiempo en las epístolas de Pablo y en Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, que son dos libros de liderazgo profundo. Y en algún momento vamos a abordar esos dos libros exclusivamente de las estrategias de liderazgo y de comportamiento que salen allí. Pero el predicamento paulino es que la lucha, la batalla para vivir una vida digna se logra cuando incorporamos la fe. La fe, ¿verdad? La fe siempre es el pensamiento positivo. La fe, ¿verdad? El pensamiento positivo de que voy a lograr los resultados. La oración, ¿verdad? Que lo que quiere decir la búsqueda de la confianza en el cielo para que me apodere en el comportamiento diario. Y obviamente los principios y valores que me dicen lo que hago y lo que no hago, por dónde me meto y por dónde no me debo meter. Así que hay un desafío para el proceso de activar la energía adaptativa. Hay un desafío, definitivamente que hay un desafío. Y el desafío es atención, atención, atención. Vamos a esforzarnos en superar el burnout. Y el burnout casi siempre es producto de la sobrecarga y la sobrecarga. Y miren estas cosas que dicen todos los libros de gerencia y administración. Y a la gente le encantan, pero a veces no lo aplican. La manera de superar el quemazón, sencillita, la manera de superar el quemazón o el burnout es asegurar que soy parte de un equipo de trabajo que me ayuda y con el cual yo distribuyo la carga. Porque hay muchas investigaciones que dicen, ¿por qué hay burnout? Porque las personas están sobrecargadas y no tienen con quién compartir la carga. Entonces, miren cuál es la fórmula. Hay que salir a distribuir el trabajo y las responsabilidades y las metas equitativamente. No, hay ya hermanitos que están dando la vida porque... Así que es importante superar el quemazón. Su vida y experimentar un sufrimiento. Oiga. Oh, Dios. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Ok.
Hay que superar el quemazón. Segundo, hay que seguir trabajando, luchando, persistir, perseverar al confrontar la realidad, la adversidad, los obstáculos y los errores. Hay que perseverar, hay que persistir con ánimo de mejoramiento. Y tercero, esta dimensión es muy importante. Estoy perseverando y estoy resistiendo y estoy corrigiendo mis errores, pero la tercera dimensión es importante. ¿Cómo voy a reinventar proactivamente mi vida? Eso quiere decir, ¿cuáles son los comportamientos nuevos? ¿Cuáles son los comportamientos nuevos? ¿Qué cosas diferentes estoy haciendo para reinventar proactivamente todo lo que hago? Ese es un desafío para el país, para las organizaciones, para los líderes, para los profesionales, para todos los seres humanos en la covidianidad y en la próxima cultura después de la pandemia. Y eso implica también, para poder lograr eso, ¿verdad? Y uno decir, ¿cómo yo estoy reinventando mi comportamiento? ¿Cómo yo estoy modificando mi comportamiento? Y lo debo poder explicar a quien me lo pregunte. Entonces, eso lo que implica es que me voy a enfrascar en un proceso mayúsculo de autoconciencia, ¿verdad? Yo tengo que preguntarme, ¿quién es Coco Morales? ¿Cómo está haciendo Coco Morales las cosas? ¿Cómo puede Coco Morales mejorar en ruta al futuro? ¿Y qué comportamientos modificados empiezo a exhibir? Y eso siempre implica un proceso continuo de reflexión. Eso quiere decir, el ser humano en continuo mejoramiento está en continua en continua reflexión. El ser humano en un proceso de reflexión práctica. Así que la próxima, por favor. Esta es una de mis láminas preferidas en esta presentación. El libro de Keith Stanovich, The Psychology of Rational Thought, y está el libro de Daniel Kahneman, que es un grupo de premios Nobel que se juntan para discutir el asunto de cómo mejorar el pensamiento y la metacognición. Esos libros son extraordinarios. Y una de las cosas que dice Stanovich, que me encanta en ese libro, es esto: el pensador, y entonces entre comillas, realmente racional. ¿Por qué realmente racional? Porque hay gente que alega la racionalidad, pero pueden mejorar en su racionalidad, ¿verdad? Y ahí me la aplico a mí mismo. Ahí mismo me la aplico a mí mismo. Claro que puedo mejorar en esa dirección. Si no lo dijera, pierdo. Si no lo dijera, pierdo. Claro que puedo mejorar en la psicología aplicada de mi propia racionalidad. Si eso no fuera el caso, estaría en el cielo mirándolo a ustedes desde allá arriba. Pero el pensador realmente racional, número uno, a mano izquierda, miren lo que hace. Sencillo pero profundo. Busca distintos puntos de vista antes de llegar prematuramente a una conclusión. Esa es una de mis recomendaciones preferidas. No solamente de este libro, hay otros tratadistas que han recomendado lo mismo. Pero miren qué importante. Miren qué importante. Hay que buscar distintos puntos de vista con relación a lo que estamos considerando antes de llegar prematuramente a una conclusión. Cuidado con la impetuosidad de este siglo. Segundo, muy importante para el pensador realmente racional. Hay que pensar profundamente sobre el problema o los problemas antes de responder. Y esto es un desafío en la sociedad que está buscando respuestas inmediatas. Hay que pensar antes de responder. Tercero, hay que pensar sobre las consecuencias potenciales del fracaso antes de adoptar una acción.
Eso es lo que quiere decir. Uno tiene que entretener en su mente. ¿Y cómo va a ser la realidad si fracasamos en esta acción? En cuarto lugar, muy importante, hay que calibrar la robustez de la opinión que uno suscribe. Hay que calibrar la robustez de la opinión que uno suscribe y relacionarla con los datos, la información y el conocimiento disponible que tenemos. En quinto lugar, esto es muy importante, de la psicología del pensamiento racional. Hay que divulgar la postura que uno va a adelantar o la decisión que uno va a adelantar. Hay que divulgarla evitando la terquedad y el absolutismo. ¿Por qué? Porque en el mismo proceso de divulgar la postura que vamos a implantar, en ese mismo proceso hay cosas colaterales que podemos aprender y mejorar en el mismo proceso. Pero si la postura es de súper terquedad y de absolutismo, perdemos esas cosas colaterales que a tiempo podemos incorporar. Así que le resumí ahí dos obras fundamentales, ¿verdad? En un esquemático, pero el argumento de Stanovich y de Kahneman es que cuando uno pasa por ese flujo, por ese ciclo, entonces estamos en ruta a pensar realmente de forma racional. Así que la próxima, por favor. Steven Snyder. Ahí tienen el libro al lado. Steven Snyder, Leadership and the Art of Struggle. Un libro interesantísimo también. Interesantísimo también. Ya les dije los de Bill George, el de Snyder. Y en el de Snyder, el prefacio lo hace Bill George y otros. Libro interesante. Pero miren la sencillez del argumento. Vivimos en una época de cambio, ¿verdad? La propia naturaleza del cambio está cambiando en el siglo XXI. Por consiguiente, se requiere de estrategias distintas para encarar esa realidad. Y cuando encaramos el cambio, necesitamos asegurar que comprendemos la realidad y que tenemos unos valores enclavados en la cultura de la organización que le dan significado a la gente. Porque acuérdense lo que hemos dicho en otras clases, una de las grandes pérdidas de los seres humanos, de la gente en el país, en este proceso de la pandemia, ha sido la pérdida de significado. Y los líderes que hacen, imparten significado. Y cuando uno va a impartir significado, uno tiene que profundizar. Esto no son cosas livianas. No son cosas livianas. El significado siempre implica una jornada profunda. Y obviamente para encarar el cambio, uno tiene que improvisar. Hay que improvisar. Hay que improvisar. Estos son tiempos donde vamos a improvisar con ánimos de poder adaptarnos. Pero Snyder lo que va a decir, los elementos de lucha son la capacidad de enfrentar el cambio. Segundo, reconocer que el enfrentar el cambio siempre va a producir tensiones, presiones y conflictos. El conflicto no se puede eliminar, pero se puede manejar. Cada vez que yo veo a alguien por ahí diciendo un seminario de 115 pesos para eliminar el conflicto, digo, ay, bendito sea Dios. Dios los ayude. No, el conflicto está inherente a la vida del ser humano y produce tensiones y presiones. Y no se puede eliminar, pero se puede manejar con creatividad y con inteligencia. Y en ruta al futuro, el ser humano, el líder, el profesional, tiene que asegurar que logra un balance en su vida, familia, trabajo, comunidad, recreación, descanso, para asegurar que logra las cosas.
Pero los elementos de lucha, el apóstol Pablo, para mí, es el mejor que lo ha dicho. El mejor. Y mucha gente lee fragmentos. Yo lo exhorto a que lean Timoteo 1, Timoteo 2. Y el apóstol Pablo dice, ¿de qué se trata los elementos de lucha? Dice, de pelear la buena batalla. Eso es lo que dice, hay que pelear la buena batalla. Y eso es un asunto de permanecer en la palabra, por medio de la fe, independientemente de lo que sintamos o no entendamos. Pero el asunto es, no nos vamos a quitar. No nos vamos a quitar. El asunto es, no nos vamos a quitar. Así que muy importante, ¿verdad? Lo que dice Juan 18:31. Juan era el discípulo amado. Y Juan 18:31. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y discípulos lo que quiere decir, aquellas personas que están comprometidas con conocer la verdad. ¿Verdad? Estos son tiempos de conocer la verdad. Así que la próxima línea también esto es importante, ¿verdad? Porque el liderazgo, aquí introduzco esta definición. Ustedes saben que hemos compartido casi todas las definiciones de liderazgo que es la literatura a través de todos estos años. Aquí introduzco una nueva definición. Tiene componentes, ¿verdad? Incorporados eclécticamente, pero es una nueva definición. La síntesis de distintas cosas con mucha frecuencia produce un resultado nuevo. Así que esto es una síntesis de muchas perspectivas. Liderazgo, la lucha de nosotros los seres humanos. Podría estar diciendo, liderazgo, la batalla de nosotros los seres humanos, que con nuestras fortalezas, limitaciones y vulnerabilidades nos esforzamos y somos valientes en la gestión de hacer de los principios y de los valores que suscribimos algo real, efectivo, demostrando en las acciones, decisiones y comportamientos lo que hay en nuestro interior. Esa es mi síntesis. He compuesto esa síntesis, ¿verdad? Nutriéndome de las investigaciones, de los libros, de las presentaciones de muchas personas, incluyendo mi equipo de trabajo. Porque aquí está Manuel, aquí está Dianelis, aquí está Lucy, aquí está Abraham, aquí está Londra, aquí está Ángel, aquí está Roberto. Todas estas personas me han nutrido en esa perspectiva, ¿verdad? Está mi hija que probablemente una de las personas que más me ha nutrido en el 2020 y en el 2021, invitándome a la reflexión de estos asuntos. Pero esta es la síntesis que he producido. La quiero compartir otra vez. ¿De qué se trata el liderazgo? De la lucha de nosotros los seres humanos. De modo de que si no estamos luchando, no estamos ejerciendo liderazgo. La lucha de nosotros los seres humanos, que con nuestras fortalezas, limitaciones y vulnerabilidades nos esforzamos, damos el máximo y somos valientes en la gestión de hacer de los principios y los valores que suscribimos, hacerlos algo real y efectivo, demostrando los mismos, esos valores y esos principios en las acciones, decisiones y comportamientos que realizamos en la vida cotidiana. Por eso es que es un trabajo duro, Por eso es que cuando alguien nos pregunta, ¿y cómo estamos? Estamos batallando. ¿Cómo están? Estamos luchando. Porque de eso es que se trata la vida. Así que la próxima, por favor. Quiero, y ya estamos terminando, pero quiero ir, esta es otra de mis láminas preferidas en la presentación de hoy. Una lámina la preparé con cuidado, ¿verdad? Y ahí estoy resumiendo
con un sentido de significado profundo las dos obras que están a mano derecha, ¿verdad? Y lo hice con esmero artesanal. Es el libro de Joseph L. Badaracco. Este es un profesor de literatura y de las humanidades que da en Harvard, la Universidad de Harvard, un curso que yo hice esto en la década de los 80. Aquí yo tengo estudiantes aquí. En la década de los 80 yo di un curso de cómo se veía el tema del liderazgo desde la perspectiva de la literatura. De la literatura, no de los libros de gerencia. Estamos hablando de la literatura, ¿verdad? Y el ejercicio es bien refrescante. Cuando usted mira qué dice la literatura y la poesía en términos del liderazgo. Pues eso es lo que hizo Joseph Badaracco en Harvard, y este es el libro de él. Y el libro de él, miren qué hermoso, ¿verdad? Son dos libros hermosos, ¿verdad? El libro The Good Struggle, Responsible Leadership in an Unforgiving World. Me gusta el título porque es la buena lucha, la buena batalla, como diría Pablo, la buena lucha, la buena batalla, el liderazgo responsable en un mundo que no perdona. Y me gusta la metáfora, en un mundo que uno tiene que tener cuidado porque el mundo se come a cualquiera, se devora a cualquiera. Y el otro libro también, que es muy importante y es como una secuela, el libro de Defining Moments When Managers Must Choose. Y este es muy importante, Between Right and Right. Porque el argumento es fácil decidir entre lo que está bien y lo que está mal, cuando esas cosas están claras. Lo difícil es cuando tenemos que decidir entre dos cosas igualmente correctas. Y entonces esas dos obras, con ánimo de nutrir el ejercicio del liderazgo, lo que indican es que hay que advertir, los líderes tienen que advertir su experiencia interna, lo que están sintiendo en su interior, ¿verdad? En el ejercicio del liderazgo, ¿verdad? Y eso es muy importante porque hay gente que niega su interior. Hay que advertir cómo te estás sintiendo, ¿verdad? El otro día, en una decisión que íbamos a tomar, y que yo le dije a Manuel, vamos a tomar esta decisión, y Manuel me dijo, pero ¿cómo tú te sientes? Y me gustó mucho la pregunta porque me permitió contestar. Yo me estoy sintiendo que quiero hacer esa contribución. Me estoy sintiendo que quiero hacer esa contribución de ayudar a esa persona. Aunque eso iba a implicar un poco la negación de mí mismo. Sí, y esa era la dinámica, porque es como decidimos entre dos cosas igualmente correctas, pero no podemos coger las dos. Y eso es un dilema, nos dice Badaracco, ¿verdad? Así que el otro punto importante de esas dos obras es que hay que mirar la lucha a la cara. Eso es lo que implica ello. Tengo que cobrar conciencia de qué se trata esta lucha y esta batalla que estoy llevando a cabo. Porque cuando miramos la lucha cara a cara, entonces empezamos a disfrutar de un proceso de aprendizaje, de crecimiento, desarrollo y también de corrección de errores. En tercer lugar, tenemos que reconocer que somos todos imperfectos. No tenemos guille de Superman ni de Supermujer. Somos todos imperfectos, por lo que hay que explorar las rutas del perdón, la compasión y la sanación. Le quiero decir que he pasado por esas tres rutas. Del perdón,
la rehabilitación, que va de la mano, la compasión y la sanación, para asegurar que camino más liviano en ruta al futuro. Y entonces también es importante reconocer que los principios y los valores que uno dice que suscribe, yo tengo 4 o 5 principios y valores que yo le digo a todo el mundo, yo los suscribo. Y todos los días son puestos a prueba. Los principios y los valores se pueden hacer reales en las distintas situaciones y coyunturas de la vida. Esos son los laboratorios sociales. Las distintas situaciones y coyunturas de la vida se convierten en laboratorios sociales donde se va a poner a prueba si la hipótesis de mis valores se va a probar cierta. Y finalmente las convicciones, ¿verdad? Las creencias que uno tiene se tienen que atemperar al mundo real, ¿verdad? Se tienen que aplicar en el mundo real, ¿verdad? Y siempre es un asunto en el sentido constructivo, humano y divino, siempre es un asunto que uno va a tener que negociar. Porque la negociación es un proceso encaminado a acercar las partes para evitar el distanciamiento de las partes y el conflicto entre las partes, ¿verdad? Por eso hay gente que me pregunta, pero tú siempre como que estás presto para negociar. Y mi contestación, claro que sí, porque lo contrario a hacer eso es que estaría presto a pelear con todo el mundo. Y el pelear con todo el mundo me va a alejar de los resultados que quiero lograr. Por lo tanto, esa capacidad de tratar de moverme hacia otras personas para llegar a acuerdos implica que las convicciones se tienen que atemperar y se tienen que aplicar al mundo real. Y eso también lo que implica es que siempre hay una dimensión de pragmatismo, practicidad. Uno mirando el resultado, qué es lo que se quiere lograr aquí en el ejercicio del liderazgo. Por eso es como dice, que ya también discutimos la obra, ¿verdad? De esta socióloga, psicóloga Brené Brown, ¿verdad? Hemos discutido anteriormente las obras de Brené Brown, ¿verdad? Pero como dice Brené Brown, en materia de liderazgo, a veces la acción más valerosa y más importante que pueden llevar a cabo los líderes es solamente asegurar que uno está presente. Y lo voy a repetir, a veces, ¿verdad? Esto está cualificado. A veces, en materia de liderazgo, la acción más valerosa y más importante que pueden llevar a cabo los líderes es solamente asegurar que están presentes. Por eso es que el liderazgo nunca se hace en ausencia. El liderazgo se hace en presencia. El liderazgo, por definición, es una acción social. Y en algunas ocasiones es estar presente. ¿Cuántas veces le reconozco que creo que está conectada por ahí a mi esposa? ¿Cuántas veces yo he tenido que decidir cosas importantes en mi plano personal y profesional? Y mi esposa lo único que ha dicho, Coco, estoy presente. ¿Cuántas veces compañeros de trabajo, cuando he tenido que tomar decisiones duras, los compañeros de trabajo me han dicho, estoy presente, ¿te puedo ayudar en algo? Pues eso es el ejercicio del liderazgo, ¿verdad? En materia de liderazgo, a veces la acción más valerosa y más importante que se pueda llevar a cabo es sencillamente estar presente, porque es bien fácil uno alejarse y esconderse. Lo difícil es dar la cara cuando la situación es complicada. Así que, para terminar, ¿verdad? Ya estoy casi terminando, pero para terminar, ¿verdad? Termino con el experto en mindfulness, en metacognición, muy famoso en Estados Unidos, Jon Kabat-Zinn, ¿verdad? Está muy de moda en el mundo de las ciencias sociales
en el mundo profesional, en el mundo de las organizaciones, Jon Kabat-Zinn. Nosotros llevamos un tiempito, nuestro grupo de trabajo lleva un tiempito, lleva añitos presentando algunas de las ideas. En el 2020 compartimos con muchas organizaciones algunas de las ideas de Kabat-Zinn para manejar la ansiedad y el miedo y la salud mental. Pero en tiempos ya más recientes, ¿verdad? Resumo lo que él dice, ¿verdad? En mis propios términos, obviamente, están definidos en mis propios términos. Resumo lo que él dice. A donde quiera que vamos, los líderes, allí estamos nosotros. Eso quiere decir, uno no puede escapar de uno mismo. Eso en la Biblia está la narrativa de Jonás, ¿verdad? Que se fue para escapar de Dios y de él mismo. Pero en realidad la historia no pudo lograrlo. Segundo, podemos cambiar de lugar, ¿verdad? Hay gente que dice, me voy para las islas, pero se llevó su propia interioridad en ese viaje. Uno puede cambiar de lugar, pero nuestras dificultades seguirán con nosotros hasta que reconozcamos en nosotros mismos, ¿verdad? Reconozcamos esas dificultades en nosotros mismos y en otros seres humanos. Un planteamiento muy importante de introspección. Tercer lugar, cuando reconocemos, ¿verdad?, nuestras dificultades, y cuando las reconocemos, ahí empieza el proceso de verlas como oportunidades de mejoramiento y de crecimiento, poco a poco, porque es un trabajo de vida. Esas dificultades se van reduciendo y nuestras fortalezas se van haciendo más poderosas. Oigan, quiero enfatizar esto. Hay un predicamento aquí muy profundo de sabiduría. Y la quiero enfatizar otra vez porque para asegurar que se entendió y que le pasó por la mente a todo el mundo. Cuando reconocemos nuestras oportunidades de mejoramiento y de crecimiento, las reconocemos y podemos hablarlas. Poco a poco, las mismas se van reduciendo y nuestras fortalezas se van haciendo más poderosas. Porque lo que ha pasado a veces en el interior es que, uso una metáfora, los demonios internos, las inseguridades, los miedos se han comido las fortalezas que se van a traducir en oportunidades de mejoramiento. Por eso el ser humano tiene que evitar la demonialización de su interior. Porque eso es lo que quiere decir, se va a ir reduciendo su desempeño, su comportamiento, su ejecución. Ahora, una advertencia aquí, porque esto me lo dicen muchas personas. No se trata de olvidar o de enterrar nuestras dificultades. Yo sé las mías. No se trata de olvidar o de enterrar nuestras dificultades. Por el contrario, es un asunto de crecer y desarrollarnos, buscando siempre la presencia de Dios. Así que en la próxima página, y voy a contestar una pregunta ahí que vi una persona que hizo por ahí, es una persona que quiero mucho, que tiene un cantito de mi corazón, así que la voy a contestar rápido. Pero quiero decir aquí que el libro de Seligman, este es un libro espectacular. Este fue el presidente de la Asociación de Psicólogos Americanos, que cuando fue presidente, miren lo que dijo en su discurso inaugural en la presidencia, dijo: las ciencias sociales y la psicología ha estado muy pendiente a las cosas negativas del ser humano. Y bajo mi presidencia, yo me voy a encargar de crear una campaña intelectual y de investigación a favor de la psicología positiva. Y Seligman es la figura principal en un campo bien profundo y de mucha investigación de la psicología positiva. Ese libro es mi preferido, de todos los libros de él, es mi preferido, ¿verdad? Authentic Happiness. Pero ese libro, cuando usted lo mira, tiene cosas que están mejor dichas en la palabra
de Dios. Aquí yo les quiero decir, el libro de Seligman me ha informado a mí. La Biblia me ha transformado a mí. Pero aquí quiero decir esto, para concluir, quiero decir varias cosas. Para concluir, si queremos fortalecer nuestra energía adaptativa, concluyo el tema de hoy. Si queremos fortalecer nuestra energía adaptativa, hay que adoptar un modelo mental de crecimiento y de desarrollo. Punto. Adoptar un modelo mental de crecimiento y desarrollo. Número 2, hay que mantenerse resiliente al encarar la adversidad. Siempre habrá adversidad. Hay que mantenerse resiliente al encarar la adversidad. Tercero, uno tiene que crear su propio mapa de tensiones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las tensiones y las presiones que yo, Coco Morales, tengo que salir a trabajar y a superar? Los seres humanos tienen que crear su propio mapa de tensiones. De lo contrario, las tensiones se comerán al ser humano. En cuarto lugar, hay que lograr la integración entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Mucha gente me pregunta a mí en privado, amigos que me conocen de toda la vida, me preguntan en privado, ¿y por qué tú oras? Y yo le digo de manera constructiva, porque yo soy un listo. Yo soy listo. Bobito no soy. Yo soy listo. Y yo reconozco que cuando yo oro y me conecto con Dios, estoy logrando una integración entre mi mente, mi corazón y el cuerpo. Y me siento mejor y me siento fortalecido. También muy importante, para desarrollar la energía adaptativa, hay que buscar el apoyo que uno necesita. Todos necesitamos apoyo. Hay que superar la arrogancia de que uno no necesita apoyo o la prepotencia. Todos necesitamos apoyo, ¿verdad? Todos necesitamos apoyo. Y entonces muy importante, ¿verdad? Uno a veces también tiene que reimaginar la situación con la que uno está trabajando y descubrir una nueva ruta creativa, ¿verdad? Hay que reimagina la situación que estoy encarando y vamos a buscar una ruta nueva creativa, porque casi siempre las rutas que conocemos no nos permiten la reinvención, ¿verdad? Y el mejoramiento casi siempre tiene que ver con la reinvención y la transformación del comportamiento. En tercer lugar, es importante identificar y manejar, que esto lo hemos hablado en otras ocasiones, y superar los puntos ocultos que tenemos todos los seres humanos. Puntos ocultos son aquellas áreas de verdadera debilidad y vulnerabilidad. Todos tenemos. Yo tengo los míos. Y por eso se los entrego a Dios y los comparto con la gente que es de mi intimidad, con ánimo de que me ayuden a mejorar. Entonces también hay que manejar, sanar del conflicto. Uno tiene que manejar y sanar el conflicto. Hay gente que todavía está pegado con crazy glue en los conflictos familiares y en los conflictos profesionales. Porque en ruta a un nuevo país hay que compartir un terreno común nuevo. Todavía no lo hemos descifrado aquí. ¿Cuál es el terreno común nuevo? Por eso es que siempre tendremos que repasar la visión personal y la visión institucional. La visión siempre es un asunto de referencia, no es un asunto de ponerlo en la pared y más nada. Es un asunto de referencia constante. Y en ruta al futuro, muy importante, duplicar el compromiso. Así que yo les quiero decir a ustedes, a todos ustedes que los amo, los quiero y son importantes en mi vida personal, profesional e intelectual, les quiero decir, salgan a prepararse para este próximo año.
No lo dejen para lo último. Salgan a prepararse para el próximo año. No lo dejen para lo último. La preparación es antes de la crisis. Y todavía esta sociedad es una de dejar las cosas para lo último y de la adrenalina del último momento. Mi recomendación a ustedes, salgan a prepararse para este próximo año. En ese proceso, desplieguen disciplina, perseverancia, persistencia, rigurosidad en las cosas nuevas que se están haciendo para producir resultados diferentes. Y muy importante, en familia, con los amigos y en el trabajo, celebrar lo precioso de la vida, las bendiciones que recibimos todos los días. Miren, si uno sale de la casa reconociendo las bendiciones de la vida, el día será mejor. Y casi nadie hace eso. Por lo tanto, termino para la amiga por ahí que me hizo una pregunta dura, y la voy a decir rápido. 4 estrategias para manejar la quemazón y el burnout. He dicho muchas y aquí en estas clases hemos discutido la teoría de burnout, pero la voy a decir hoy. Primero, mantente en conectividad con gente que te puede ayudar a llevar la carga. Mantente en conectividad, querida amiga, con gente que te puede ayudar a llevar la carga. Segundo, come y aliméntate bien. Descansa para evitar el burnout. Muévete más, eso es lo que quiere decir. El ejercicio es psicoterapéutico. Muévete más porque cuando la gente se mueve, la agudeza mental y la fortaleza del sistema inmunológico aumenta. El ejercicio es una terapia y ayuda a proteger el cerebro y sus vulnerabilidades. Y hacer ejercicio puede ser en alguna esquina de la casa, no tienes ni que salir de tu casa. Caminando, yogueando, no requiere ninguna membresía en ningún sitio. Haz una bicicletita, lo que sea. También fortalece tu sistema inmunológico a través del sueño. Esto para mí es un desafío porque yo duermo poco, pero hay que hacerlo. Fortalecer el sistema inmunológico con el sueño, y las personas que aprenden a dormir mejor reducen su estrés, su burnout y su quemazón. Después de dormir bien, hoy yo dormí bien, gracias a Dios. Después de dormir bien, miren lo que dicen los neurocientíficos. Después de dormir bien, el cuerpo amanece, entre comillas, más inteligente. Así que uno tiene que relajarse al menos 30 minutos antes de acostarse, ¿verdad? Uno tiene que desconectarse, 30 minutos de relajación antes de acostarse. Y dice la profesora de Harvard, Deire Barrett, en un libro espectacular. El libro se titula Trauma and Sleep. Y tiene otro libro que se titula The Committee of Sleep. Y ella lo que recomienda es que uno tenga gente que le ayude a dormir y a descansar. Y que sean parte del comité de sueño. Que le diga, mira, Coco, tienes que descansar. Tienes que hacer esto, ¿verdad? En mi casa la presidenta del comité de sueño es mi esposa. Así que hay que sacar para afuera las ansiedades y los miedos. ¿Verdad? La amiga que me preguntó por ahí, aprendiendo a hacer algo nuevo que me distraiga de lo negativo. Así que yo te pregunto a ti, me pregunto a mí mismo y a los compañeros, ¿qué cosas nuevas estoy haciendo en la vida cotidiana que me distraen de lo negativo? En el plano, le puedo hablar con humildad en el plano personal, pues a mí me gusta hacer el ejercicio, me gusta la música, toco un poco de guitarra, pero esas cosas siempre las he hecho. Y entonces estoy empezando a entretener la posibilidad, eso lo estoy diciendo a mi esposa, entretener la posibilidad
a coger unas clases de pintura porque creo que tengo un poco de habilidad. Pero el objetivo no es necesariamente la pintura, sencillamente es hacer algo diferente en el seno del hogar, en una esquina, 30 minutos antes de acostarme para manejar lo que puede ser la presión. La otra manera, cuando uno tiene estrés, trata de ayudar a alguien regularizadamente. Trata de bailar, trata de aprender en un lenguaje de señas, trata de aprender un idioma. Mira el mercado de la bolsa si ese no es tu negocio. Si ese no es tu negocio, trata de aprender los rudimentos del mercado de la bolsa, de real estate, de jardinería, de los bonsai, porque son cosas que me desconectan, ¿verdad? Así que espero haber contestado tu pregunta, que me la tiró por ahí, la quiero mucho y me la tiró por ahí con urgencia, así que las contesté. Le doy las gracias a todos ustedes. Gracias por estar ahí. Los materiales los van a recibir rápidamente. Y le voy a pedir a Dianelis, dirígenos en oración para cerrar la sesión. Bueno, Dios, te damos gracias. Gracias por este espacio que nos ha permitido compartir todos juntos en coinonía, en atención, en concentración. Gracias, Señor, por este banquete que has repartido de conocimiento a todos nosotros a través de nuestro amado Coco. Gracias porque sabemos que cada palabra que ha sido impartida no es en vano. Ha logrado el propósito para el cual, Señor, tú has inspirado a Coco a compartirla con nosotros. Cada persona, Señor, que está aquí presente, tiene un propósito por el cual está aquí. Tiene una necesidad particular que necesitaba recibir un mensaje y, Señor, tú has sido atinado, has puntualizado en las áreas que nosotros necesitábamos que tú apuntaras, Señor. Así que estamos agradecidos de ti. Agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu compasión con nosotros, por tu sabiduría, porque sabemos que eso es lo que nos inspira, Señor, a seguir adelante en fe, como decía Coco, con persistencia, a luchar, Señor, por las cosas que tú nos has encomendado a hacer. Así que, más que agradecidos, Señor, por todos los aquí presentes, por Coco, por este mensaje, Señor, donde tú has sido enfático. Gracias, Señor, una vez más. Dirige nuestro día, los próximos quehaceres que tenemos planificados. Tú estás con nosotros, permaneces en nosotros y seguiremos, Señor, viviendo en ti. Amén.